¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y esta vez voy a hacer una predicción para México, para las elecciones presidenciales que se darán en México este domingo 2 de junio. Durante los comicios se va a disputar el Congreso de la Unión también con 500 posiciones para diputados y 28 para senadores. También se va a votar el cargo de gobernador en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Pero la elección principal es la presidencial. Existe la posibilidad que por primera vez en la historia haya una presidenta, es decir, que una mujer ocupe el cargo. Realmente les comento, quiero hacer algunos comentarios antes de empezar esta tirada de tarot para ver quién será presidenta o presidente, ¿no? Porque son 3 candidatos, 2 mujeres y un hombre. Lo voy a escribir un poco como para que tengan un panorama, los que no lo tienen, por supuesto que los mexicanos saben perfectamente, y les quiero mandar, antes de iniciar esta tirada de tarot, un gran abrazo al pueblo mexicano, porque en un sentido personal, y por eso también hago esta tirada, hasta ahora no he hecho de otros países, voy a hacer más adelante también de Estados Unidos y de algún otro país, tal vez de Venezuela, haga algún tipo de video. Iré viendo, pero especialmente me lo han pedido. Tengo muchos consultantes en México, gente a la que quiero muchísimo. No es que no quiera a otros hermanos de Latinoamérica, pero personalmente México me ha ayudado mucho y he conocido personas muy cálidas viajando por otros lugares. Me han ayudado cuando tenía algún contratiempo y le tengo bastante aprecio, mucho aprecio a los consultantes mexicanos que tengo en este momento. Y que me han consultado en el pasado. Así que me han pedido que lo haga y la verdad que no se los pude negar, así que acá está para ustedes, queridos hermanos mexicanos, esta tirada por la presidencia de México. Me gustaría ponerlos en dato a algunos de los que no estén familiarizados, porque este canal también lo miran en toda Latinoamérica. Primeramente decir que cualquier comentario que haga con el que no estén de acuerdo les pido disculpas, no pretendo ofender a un país que no es el mío, es difícil a veces opinar sobre otros países. A mí no me gustaría tal vez que digan algo de Argentina que no me gusta, pero lo hago tratando de pensar en el pueblo mexicano. No es una cuestión respetuosa, aunque voy a tratar de decir lo que pienso, como siempre, porque ya saben que de tibio no tengo mucho. Pero bueno, vamos ya al tema y empecemos con esto. Yo, primero, como saben, los mexicanos que ven mis tiradas sobre la política argentina saben que coloco 5 cartas para ver qué me quieren decir las cartas sin preguntar, y que después voy a empezar con mis preguntas, ¿no? Así que eso es lo que tenemos, las 5 cartas, y ahora les quiero comentar un poco el entorno. Si bien no soy un conocedor a fondo de la política mexicana, sí vi los 3 debates, y sobre todo en el último, donde se esperaban algunos cambios. Vamos a arrancar por lo pronto. Los candidatos son Claudia Sheinbaum, que digamos sería la opción que apoya a López Obrador, que según las encuestas, algunos los dudan porque las encuestas se hacen por casas en México. Les recuerdo también que México no tiene balotage, o sea que acá el que gana, gana. Tendría una clara victoria por un 50% de los votos según las encuestas. Xochitl Gálvez, que sería la otra candidata, es casi probable que sea una mujer sí o sí en esta elección, tiene un 34% según las encuestas. Y Jorge Álvarez Maínez estaría, a pesar de la sorpresa, porque también hay que destacarlo, habría conseguido los 2 dígitos, pasando de un 13% cuando se especulaba que ni siquiera logre un 4 o un 5%. Lo que yo vi en los debates fue, de alguna forma, que no hay una opción de cambio, a mi modo de ver, les vuelvo a decir con todo respeto para los mexicanos,
que represente algo muy diferente, porque por ahí uno la escucha a Gálvez y Gálvez habla de errores del pasado, critica políticas de López Obrador, nos habla de entregar más planes, más ayuda social, más ayuda, que bueno, los temas principales de ese debate estuvieron basados en la inmigración, en la posibilidad, que esto me pareció muy interesante, de una victoria en Estados Unidos, que podría ser complicada para ellos, ¿no? En el caso de que haya un cambio de Biden, ¿no? Que con Biden las cosas estuvieron bastante bien. Si Biden pierde, podrían complicarse, sobre todo por la cantidad de ciudadanos que tiene México en Estados Unidos, ¿no? Trump podría ser alguien más complejo, por lo que se habla de fronteras, de trato a los extranjeros, bueno, que después en la práctica en su gobierno no fue tan terrible como se hablaba en un inicio. Entonces estuvo el tema de la inmigración principalmente, el tema de la ayuda social, en el cual casi todos hablaron de aumentar la ayuda social. Bueno, me parece que como una postura política es poco para lo que el pueblo mexicano necesita. Y después se habló también de la seguridad y del combate principalmente, o no, del narcotráfico. O sea, les comento a los que no lo sepan que el gobierno de López Obrador tuvo una movida pacificadora. Yo voy a ir dando vuelta a alguna de las cartas para ver. Y la idea de algunos no es volver a la guerra al narcotráfico, pues eso provocó mucho dolor al pueblo, pero sí de intensificar algún tipo de acciones. Yo creo que en ese caso Gálvez se quedó corta como opositora, y de alguna manera, digamos que a Claudia Sheinbaum le resulta mucho más fácil ser conservadora, no arriesgar demasiado, mostrar cartillas con números que la verdad ni siquiera las mostraba a cámara. La verdad, eso es una vergüenza porque se subió un 50% de su cooperación y tiraba la cartilla a un costado. El comportamiento de Gálvez también poniendo un cartel diciendo no queremos que nos mientan a México, no me acuerdo, algo así que decían también. O sea, no hace falta estar levantando un cartel, es poco serio, y me parece que ante una actitud tan light, tan suavecita, ¿no?, que tuvieron, no ameritaba, no fue justo. La verdad me da mucha tristeza que no tengan una opción, porque también Álvarez Maínez tiene una postura, digamos, un poco más de izquierda, trabaja mucho en las universidades, parece como una tercera vía, dentro de estas dos vías que se parecen bastante, porque se tiran cuestiones del pasado unas a otras, sobre todo el tema de la guerra contra el narcotráfico y de la pacificación del narcotráfico, que de alguna manera sería como uno de los estandartes de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero bueno, eso es lo que analicé de los debates, es lo que vi yo por lo menos. Si quieren, los mexicanos por supuesto pueden comentar, los argentinos también, latinoamericanos, que quieran comentar eso, incluso la población mexicana en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que vi es eso. Bueno, lo que se cree acá en torno a las elecciones es alguien que no puede dormir, alguien que está contento, que es López Obrador, está contento con las elecciones, pero que a la vez hay cosas que le quitan el sueño. O sea, ese 50% de las encuestas parecería que le quita el sueño, y sobre todo cómo se va a conformar el Congreso de la Unión, ¿no? O sea, toda esa parte en los distintos lugares, porque no creo que en todos le vaya bien. Pero se ve celebración. O sea, eso lo inicial parecería, ahora voy a preguntar por cada uno de los candidatos, y han puesto mucho dinero y han prometido muchas cosas para que esto ocurra. Ya sabemos que la política no es un trigo limpio dentro de las cosas que ocurren, por desgracia, en nuestros queridos países de América. Pero bueno, eso es lo que tengo acá inicialmente. Yo voy a preguntar por cada uno de los candidatos y voy a buscar algunas cartas que me los definan. Voy a preguntar primero por el que parecería ser
Jorge Álvarez Maínez, el que no tiene muchas posibilidades. Quiero saber si las posibilidades de Maínez en esta elección del domingo puede estar bastante por encima de su porcentaje, porque aparte esto va a tener que ver con algunas otras posiciones políticas. Así que para aquellos que apoyen a Maínez, que para mi juicio tiene una posición demasiado de izquierda, no sé, ya saben, no digo que esté mal ni bien, digo cómo era su posición. Por ejemplo, en el tema de no aceptar mucho lo del Estado de Israel, la guerra de Ucrania, bueno, tiene toda una parte política, universitaria y de barricada. Quiero saber si va a significar un buen crecimiento para él de este supuesto 13% que tiene. Me sale bastante abundancia de recursos. Me sale que hay una mujer que lo apoya mucho, yo no estar vinculado, no sé quién podrá ser esta mujer, pero me lo podrán saber decir en los comentarios. Me sale mucha gente joven, que es lo que decíamos antes. Han regalado cosas también acá. El clientelismo es mundial. Me sale que no quiso pelear. Esto se vio muy claro en el debate. Fíjense cómo guarda la espada. En el debate era como, yo creo que su última oportunidad, si quería cambiar las cosas, prefirió mantener una actitud combativa pero suave, ¿no? Yo digo, todo fue muy suave. Indicaría que la oficialista Claudia Sheinbaum tiene muchas posibilidades. Bueno, vamos a ver qué más nos cuenta. Y son unas elecciones que van a resultar muy buenas para Jorge Álvarez Maínez, por más que no tenga la posibilidad de ganar, aunque sale la carta del mundo. La carta es una de las mejores de todas. O la mejor del tarot, así que lo que podríamos decir es que a mí no me gustó mucho el candidato, me parece que le faltó muchísimo como para, desde la posición que estaba, para pelear, ¿no? Una presidencia o por más que vaya dentro de la próxima elección, para dejar un sello personal. Pero por ahí, tal vez al ser argentino, espero un estilo un poco más, más falto de educación, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, está acá, o sea, van a ser muy productivas para él. Ha juntado votos. Esta mujer que lo apoya parecería ser muy interesante si en algún momento ocupa algún lugar más importante en la campaña, y este trabajo con la juventud daría frutos para Maínez. Voy a preguntar ahora por Xochitl Gálvez. Perdone que me cueste el nombre, pero no estoy muy habituado a Xochitl. A Xochitl. Sí, así. A Xochitl Gálvez, quiero preguntar cómo le va a ir y después voy a decir, por supuesto, quién gana la presidencia. Quiero saber cómo le irá, qué cosas ocurrirán en esta de acá al domingo. Recuerden que es este domingo 2 de junio las elecciones. Bueno, está tratando de conquistar parte del voto joven, que es tal vez lo que tiene su partido relegado. No digo lo que son las coaliciones y demás, pues ya los mexicanos las conocen, y no creo que para el público de Latinoamérica les signifique mucho la historia de cada uno de las coaliciones que representa cada uno. Está buscando el voto joven, en el caso de Gálvez, la voy a llamar Gálvez para no hacerme lío con el nombre. Se siente ganadora, esto está claro, ojo, cuidado con esto. Gálvez se siente ganadora, aún con un 34% contra un supuesto 50% que tendría Claudia Sheinbaum. Se siente ganadora, la emperatriz, una carta muy buena para Gálvez. Se arrepiente de algunas cosas que hizo y que dijo y que cree que no la favorecieron en la campaña, y que si las hubiera hecho o dicho, tal vez estaría en una mejor posición. Esta es una situación. Búsqueda de los jóvenes, se siente ganadora, ella percibe que puede ganar. No tiene convencimiento, en eso hay que decirlo. Piensa que de acá al domingo la actitud o lo que le dijo a sus seguidores es que construyan sin mirar el resultado, que no estén pendientes del resultado, sino de hacer para que esto ocurra, para poder ganar esta elección. Y le sale también una carta increíble, le sale la carta de El Sol. O sea, ya teníamos a la emperatriz y ya tenemos la carta del Sol, así que, la verdad, no sé qué decir en cuanto a la postura. También resulta ganadora, o sea, yo diría, y se los voy adelantando desde ahora, sé que es muy arriesgado, pero ya saben cómo soy yo los que me conocen.
A mí me parece que ese 50% que están dándole a Claudia Sheinbaum no va a ocurrir. Lo voy a preguntar, de hecho, voy a preguntar si ese 50% es real. Y voy a sacar 3 cartas para responderlo. No da tregua esta tirada una vez que arrancó. La respuesta es no, es algo dirigido por el Rey de Copas. El Rey de Copas ya sabemos quién es Andrés Manuel López Obrador, que está directamente diciendo eso, ¿no? O sea, están totalmente impulsadas las encuestas. Así que la respuesta es no, mucha rosca me sale. Esta es la carta como en Argentina le decimos la rosca, no sé cómo le llaman en México, que es cuando uno habla con gente y busca posibilidades. Así que ese 50% no se ve. Y también hay mucha influencia del extranjero, como les decía. Recuerden que Estados Unidos podría ganar Trump. Entonces, por lo menos lo que se especula en México, en muchos lugares, tienen bastante temor de que eso ocurra y que cambie la política mexicana, como ha ocurrido siempre. Me gustó la parte en la que, de alguna manera, creo que fue Maines, a pesar de su postura, que dijo que no quería hacer el patio de atrás de los Estados Unidos, ¿no? Como siempre. Así que bueno, esto es lo que hay. Es lo que hay acá, así que ese 50% me parece que no va a ser tan así. Bueno, voy a preguntar por último por la que parecería ser la candidata ganadora, que es Claudia Sheinbaum. A ver qué nos quieren contar las cartas de ella. Bueno, nos hablan de una alianza importantísima para ella, con quienes, con los gobernadores, con lo que es, incluso, bueno, ya saben, fue jefa de gobierno en Ciudad de México, tiene muchísimos lazos políticos y obviamente con López Obrador, ¿no? Esto es una alianza importantísima que es lo que la maneja ella. Me sale que no tiene mucho el voto joven, que justamente parece que el voto joven está bastante repartido y el que ha sacado alguna ventaja de ahí es Maines. Me sale que tiene que hacer cambios porque pierde. Es rarísimo, o sea, tenemos 50% de los votos, a mí me sale Gálvez con muchas posibilidades y me sale que si no cambia, podría perder. Vamos a ver qué más me quieren contar las cartas. Quiero saber, o sea, lo que tenemos es esta situación. Para mis cartas, puedo equivocarme, como saben, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan las tendencias dominantes, ¿no? Hacia dónde llevan al consultante. A mí las cartas me dan con muy buena elección a Maines, con muy buena elección a Gálvez y no tan buena elección a Sheinbaum, a pesar que la CNN, todos los canales y todas las predicciones de encuestas la dan con un 50%. Incluso hay gente que no le está prestando atención a estas elecciones pensando que ya tiene un 50% de los votos. Acá me dice que si no hay un cambio determinado, alguna acción que se estaría por llevar en esta alianza, podría llegar a peligrar ese 50%. Pero bueno, lo voy a preguntar directamente, así no los tengo más en vano, o puede haber un cambio a último momento. Hay una cosa bastante extraña acá que no logro descifrar, pero lo voy a preguntar claro. Quiero saber si Claudia Sheinbaum va a ser claramente presidenta de México este domingo 2 de junio. Sale un viaje al exterior. Sale que ella tiene algunas dudas. Hay una crisis en estos últimos días acá. Hubo peleas internas. La respuesta es sí. Claudia Sheinbaum sería la presidenta de México este domingo, pero no con el apoyo que esperaba y no con la solidez que se esperaba que tuviera para esta presidencia en México. Hay una diferencia que no es la que están diciendo las encuestas. Yo diría que gana no por más de 10 puntos. Es lo que veo acá. Y veo a Maines bastante más arriba, a pesar de que no me gusta a mí personalmente las posturas de izquierda. Y a Gálvez con un muy buen posicionamiento dentro de lo que son las elecciones. A pesar de que también la vi en los debates muy floja
en cuanto al tema de cómo ponerse, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos haciendo planes sociales, y no, les prometo más planes y... No, tenés que prometer otra cosa, Galvez, o sea, pero no lo hizo. Pero bueno, la respuesta final, o sea, viene en baja de acá el domingo Sheinbaum, viene con un alza enorme Galvez, y Maínez va a subir mucho más que los otros dos candidatos. Eso es lo que les tengo que decir. Así que esa es mi visión de estas elecciones. Pero igualmente el loco me indica eh, que gana Claudia Sheinbaum con muy poco convencimiento y con una repercusión en cuanto a que no es el resultado que se esperaba a nivel mundial. Vamos a ver si ocurre. Déjenme su opinión los mexicanos que estén viendo el programa, que miran mucho el fútbol cuando yo hago los partidos de fútbol, no tanto la política argentina, por supuesto, no les va a interesar tanto. Así que coméntenme. Lo último que voy a preguntar es si esta presidencia va a ser buena para México, que ojalá le deseo lo mejor a los mexicanos. Me sale que puede ser un recomienzo después de López Obrador y que va a haber decisiones más sabias que las que se han tomado últimamente en el gobierno mexicano. Así que muchas gracias a toda Latinoamérica que esté mirando este video, que esté mirando estas predicciones, y sobre todo mi gran abrazo y que sea un día en paz y de democracia este 2 de junio para México. Un abrazo grande desde Argentina.